Buenas noches, chicos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, la cuarta clase de este curso. Hemos denominado curso de mecha y rechazos. El tema a tratar hoy es la lectura de las mechas. Y el contenido a tratar va a ser la lectura de las mechas entre niveles, las mechas en niveles de soporte y resistencia, y la interpretación de las mechas largas. La lectura de las mechas. Nosotros analizamos y operamos a un minuto. Las mechas son parte importante ya que nos brindan mucha información. Y es lo que vamos a ver nosotros ahora a continuación. La lectura de la mecha es muy importante porque esta nos indica cuándo el precio va a continuar o cuándo el precio va a girar. La mayoría de veces las operaciones que estamos haciendo las hacemos en un nivel y operamos giro, pero nosotros también las mechas las podemos operar en continuidad y es lo que complementaremos hoy. Ubicación de las mechas para su correcta lectura. Las mechas entre niveles y las mechas en niveles de soporte y resistencia. Las mechas entre niveles. Las mechas, cuando se encuentran entre niveles de soporte y resistencia, representan continuidad. Entonces, ¿cómo así, Alfredo? Entonces, antes de dar el tema de operar en continuidad, miremos algo. Las velas de fuerza con mecha y continuidad. Muchas veces, inclusive ahora en estos días vi que compartieron una imagen parecida a esta, pero donde aquí tenía el 60% y aquí tenía el 40%. Y en lo personal, yo suelo operar el 50% del cuerpo de la vela, esperarlo como el punto de rechazo, como el punto máximo. Porque hay una teoría de Tim Nilsson, que es considerado el padre de la vela japonesa, en el cual dice que el 50% de una vela es su parte más fuerte. Entonces, en base a eso, y también si tenemos en cuenta que en un retroceso, en los niveles de Fibonacci, hay el 38.2, el 50% y el 61.8. Cuando hacen referencia al 60% de retroceso, se refieren al 61.8 de Fibonacci en una vela. Así como hay una Fibonacci en la estructura del mercado, también lo puede hacer uno en la vela. Eso lo veremos en la clase siguiente, en la clase número 5. Aquí nosotros dividimos la vela. En este caso, la vela alcista comienza del 0% arriba, del 100% abajo, porque la presión viene de arriba hacia abajo. Viene la presión desde los vendedores hacia los compradores. Se arranca desde el 0, en la parte superior, el cierre, el 100% en la apertura, el 50% en la mitad. En la vela contraria, el porcentaje inverso. 0% abajo y el 100% en la parte superior, que es la apertura. Igualmente el 50% del cuerpo de la vela. Aquí tomando dos entradas en continuidad, podríamos presentar los siguientes escenarios. Cuando una vela se pueda considerar fuerte, como máximo debe tener el 50% de la mecha con relación al tamaño del cuerpo. Si tiene menos, se considera una vela débil. Acuérdate que una vela, en este caso una vela alcista, su punto máximo debe estar lo más cerca posible al cierre de la vela. Entre más alejado esté el punto de cierre con el punto máximo, más débil será la vela alcista. Entonces, nosotros aquí esperaremos un pequeño retroceso, ingresaríamos por debajo del cierre de la vela anterior, siempre cogiendo el punto más óptimo. Y aquí esta vela que no tiene mecha en la parte superior, pero en su formación fue una vela débil, porque nosotros, una cosa es la forma y otra cosa es la formación de la vela. Entonces una vela puede que no tenga mecha, pero puede ser considerada una vela débil, porque internamente cuando se formó hubo más entrada de vendedores, hubo bastante presión de los vendedores, aunque aparentemente en su forma no tiene mecha y supuestamente es una negocio de continuidad, como se encuentran muchas veces en los libros o en los canales de YouTube. Entonces esa teoría se cae por completo en formación de vela. Entonces,
Si yo al esperar los 30 segundos de la vela siguiente, observo que esta vela baja más allá de su punto de apertura, espero como punto máximo para ingresar a esa operación en continuidad el 50% de la vela. Si me lo hace por debajo, inclusive al inicio de la vela, no la ingreso, excepto que en los primeros 10-15 segundos me lo haga con fuerza, se me detenga aquí y me dure lo que conoce uno como pausa, un tiempo de unos 3-4 segundos, podría determinar si me respaldan unas velas anteriores también en continuidad, operarla al inicio de la vela anterior, pero siempre y cuando en otras condiciones. Pero lo normal o lo ideal es ingresarla como máximo el retroceso en el 50% de la vela, como máximo. La entrada de las velas con mechas entre niveles. ¿Qué significa? Tenemos un soporte y tenemos una resistencia. Cuando operamos nosotros continuidad, cuando nosotros nos encontramos lejos, entre dos niveles claros y dos niveles fuertes, nosotros podemos entrar en continuidad. Si nos encontramos cerca de niveles, no operamos. Cuando llega a un nivel, esperamos a ver qué hace el precio. O rompe, hace pullback y continúa, o retrocede y sube, o cambia una microtendencia. Entonces, tenemos la primera vela del movimiento alcista, una segunda vela, nos está dando un patrón de mechas en la parte superior, lo que nos hace suponer que la tercera vela posiblemente podría ser una vela similar a las dos anteriores. Entonces, entramos a inicio de vela esperando que la vela siguiente nos deje mecha. Y si observamos la vela anterior, con el cuerpo de la vela rellenó la mecha anterior. Cuando las velas tienen mecha en la parte superior, en un movimiento alcista, la teoría dice que se llama la teoría o la estrategia de mechas de relleno, que la vela siguiente puede rellenar esa mecha. Pero hay que tener en cuenta cuando se va a trabajar este tipo de operativas. Si esta vela, esta segunda vela, me dejó un cuerpo por debajo de esta mecha y la mecha me superó la mecha anterior en alto, a pesar de que me dejó un alto más alto y un bajo más bajo, pero si este cuerpo está por debajo de la mecha de la vela anterior, no ingreso a la operación, porque posiblemente la vela se me vaya a girar. Para podernos irnos en continuidad, tenemos que esperar. Podemos observar que esta mecha sea cubierta por el cuerpo de la vela. Si no lo hace, mejor no ingresar en continuidad. Aquí tenemos espacio para una cuarta vela. Ingresamos continuidad. Aquí rompió el nivel y cerró debajo del nivel. Aquí si tenemos ya buenos conocimientos de lectura de vela, podemos saber que esta siguiente vela puede continuar a pesar de que haya cerrado en el nivel. Puede que no haga un giro, una vela contraria. Si tenemos duda, perdón, es mejor esperar a ver qué hace el precio en este nivel. Y de acuerdo a lo que haga, si nos hace un pullback, podemos ingresar en continuidad alcista. Si nos hace un giro, esperamos. Puede nuevamente subir, haciendo un engaño aquí el precio, subir nuevamente y nosotros pensamos que como salió una vela de giro roja, la siguiente puede ser en continuidad bajista y puede que nos salga otra vela verde. Entonces casi siempre se da ese engaño aquí y mucha gente, traders novatos, caen aquí en esa trampa. Entonces, si tienen dudas, es mejor esperar. Entonces tenemos, en conclusión, cuando tenemos dos niveles, nivel de soporte y un nivel de resistencia, vamos a un movimiento alcista, podemos comenzar a operar desde la segunda vela. Si tenemos espacio aquí suficiente, ingresamos una tercera. Hacemos tres velas seguidas, vela, vela. Si tenemos dudas o estamos muy cerca del nivel y el espacio es muy pequeño con relación al cuerpo de las velas anteriores, al promedio de las velas anteriores, no ingresamos. Porque aquí no puede quedar un doji. Y tenemos en cuenta también que si tiene mecha en la parte superior, que la vela que se van formando, la vela siguiente, siempre estén rellenando el cuerpo con el cuerpo o la mecha anterior. Si no lo hace, es mejor esperar. Ahora, entrada en continuidad después de la vela de giro a favor de la tendencia. Tenemos un movimiento bajista, un retroceso. Tenemos la primera vela
del nuevo impulso, ingresaremos en la segunda vela del impulso. Entonces, esta vela roja de giro hizo un máximo más bajo que la anterior, porque esta vela verde terminó en mecha y comenzó con el cuerpo por debajo del nivel. Y un mínimo más bajo en relación a la mecha, con la apertura de la última vela verde. Y en la última vela verde, o sea, la que tocó el nivel, los vendedores ingresaron con esta mecha, nos dejaron una pista de que esos vendedores están interesados en el nivel. Acordémonos que todo esto aquí arriba es zona de vendedores y este nivel abajo es zona de compradores. Cuando llega aquí los compradores se deben de activar y cuando llega aquí el precio, los vendedores se tienen que activar. La vela roja de giro no permitió, o sea, esta, hacer un alto más alto que la vela anterior, o sea, la vela verde. Esto significa que hay fuerza bajista. Entonces es señal de que el precio va a continuar a la baja. Como aquí no dejó mecha, esperamos un pequeño retroceso, que se complete el retroceso entre esta y esta, el retroceso total. Ingresamos en mecha y nos vamos en continuidad. La mecha de niveles de soporte y resistencia. La mecha de un nivel de soporte y resistencia nos representa un rechazo para girar el precio, o sea, hacer un retroceso. La mecha en los niveles nos indican debilidad y señal de rechazo. Por eso el precio gira. Cuando yo me refiero a giro, me refiero a retroceso. Una vela de color contrario a la anterior. ¿Cómo interpretamos una entrada en un nivel de soporte y resistencia? Entonces tenemos tres velas alcistas. Inició una vela bajista. El precio fue rechazado con fuerza, llegando al punto de apertura, cambiando el color a la vela. El cuerpo de la vela roja no superó el nivel trazado. Esto quiere decir que es un nivel de resistencia donde los vendedores están activos. Como le comenté ahorita, estamos en zona de vendedores. Si estamos en zona de vendedores, nosotros queremos ver que los vendedores se activen. Una vez el precio toque ese nivel. Y la mecha es un nivel que nos indica rechazo. Esta es una forma de mostrarnos la habilidad de los compradores, que son los alcistas, en ese nivel. Y de la fuerza que tienen los vendedores, o sea, los bajistas, en el nivel. O sea, que los vendedores tienen interés en este nivel. Si nosotros tenemos experiencia, nosotros podemos ingresar en esta vela. Si no tenemos experiencia, podemos esperar que termine de cerrar esta vela. Siempre digo un martillo o un pin bar. Siempre que sea el color en el cual vamos a operar para hacer continuidad. Si aquí no queda verde, no le aconsejo que ingresen. Por lo general, a veces el precio puede continuar. Algunas veces. Entonces, nosotros siempre le digo, aumentemos nuestras probabilidades. Si vamos a hacer 2 o 3 operaciones, tratemos de hacerlo de la mejor forma. Entonces, siempre con la vela del primer impulso, el color del impulso. Ahora tenemos interpretación de las mechas largas. Hay mechas muy largas hacia abajo, mechas muy largas hacia arriba, y hay mechas muy largas tanto arriba como abajo. ¿Cómo así, Alfredo? Miremos. Mecha muy larga hacia abajo. Esta mecha muy larga hacia abajo no quiere decir que la fuerza bajista está perdiendo fuerza. Y es posible que el precio quiera irse hacia arriba, o sea, cambiar de sentido. Puede ser al corto plazo, a largo plazo. Entonces, nosotros que observamos, vemos que esta vela es más grande que esta, y esta es más grande que esta, y esta es más pequeña. Entonces, estamos viendo que la fuerza bajista está perdiendo fuerza. ¿Por qué? Si miramos estructura de mercado, porque las velas cada vez van siendo más pequeñas en tamaño. Adicional, podemos ver que están entrando compradores, porque está dejando mecha en la parte inferior. Entonces, en la parte inferior son entradas de compradores. Quiere decir que los compradores antes de llegar al nivel ya se estaban activando con esta mecha más grande que la anterior, y con esta mecha. Y también que tenemos en cuenta que las mechas cada vez van siendo más pequeñas. Que observamos que tenemos un espacio pequeño con relación a la mecha y el nivel. Aquí cierra una vela la cual llegó a un punto lejano debajo del nivel, pero fue rechazado con fuerza. Entonces nos dio una mecha larga con relación a un cuerpo pequeño y una mecha más grande que las mechas anteriores. ¿Esto qué nos significa?
Este nivel es súper fuerte. Posiblemente hacia atrás haya sido un nivel que todavía está activo y un nivel fuerte. Entonces yo no puedo irme aquí en continuidad, por primero porque las velas han perdido fuerza por su tamaño. Aquí ha habido entrada de compradores con las mechas en la parte inferior y con esta mecha grande me está diciendo que hay bastante fuerza alcista. Como ya sabemos, entramos por debajo del nivel. Esperamos que el precio inicie hacia abajo, haga un movimiento bajista débil y rechace con fuerza. Esperamos un segundo movimiento que sea fuerte, débil otra vez e ingresamos inmediatamente debajo del nivel. Si tenemos duda, podemos esperar que se forme la vela siguiente, si nos queda en continuidad, perdón, si nos queda la primera vela de color verde, del movimiento alcista, del impulso alcista, la primera vela del impulso, del nuevo impulso. Esperaríamos para entrar en la segunda vela. Entraríamos en continuidad en color verde, color alcista. Si tenemos dudas, si ya tenemos un poquito más de experiencia, podríamos entrar en esta vela y en la siguiente y en la tercera vela y nos iríamos 3-0 en ese día de operativa. Voy a tratar el tema que falta un poco y miramos si tenemos alguna duda. Contestamos preguntas y respuestas al final. Mecha muy larga hacia arriba. Tenemos lo inverso de lo explicado anteriormente. La mecha muy larga en la parte de arriba quiere decir fuerza alcista, que la fuerza alcista se ha terminado. Varias velas con mecha arriba, sentido contrario. Entonces tenemos movimiento alcista. Aquí están entrando compradores, vendedores, perdón, ingresan vendedores. Esta vela toca el nivel y es rechazado. Quiere decir que hay vendedores interesados en el nivel. Aquí la vela sube arriba del nivel y es rechazado con fuerza, demasiada fuerza. Se activaron fuertemente los vendedores. A pesar de que la vela no quedó de color rojo, hubo un fuerte rechazo, haciendo lo que uno conoce como un pin bar. Una vela que tiene 3 veces el tamaño del cuerpo, de la vela, perdón, de la mecha con relación al cuerpo. Entonces la mecha es 3 veces el tamaño del cuerpo de la vela, considerado un patrón pin bar. Aquí esperamos igualmente que el precio rompa el nivel suave y rechace con fuerza hacia la baja. Lo hace nuevamente, sube por arriba del nivel despacio, ingresamos por arriba del nivel buscando ganar esta operación. Igualmente le digo, si no tenemos experiencia, desconfiamos, esperemos la primera vela del nuevo impulso, que será nuestra vela de confirmación, para irnos en continuidad. Esto aquí es un retroceso y venimos de un movimiento alcista. Retroceso, primera vela de impulso, que será la vela de giro, y nos iríamos después de la vela de giro, la segunda, tercera, cuarta vela, hasta que lleguemos a este nivel. Podríamos hacer continuidad. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un escenario de mechas largas tanto arriba como abajo? Cuando encontramos mechas que tienen velas, perdón, velas que tienen mechas largas tanto arriba como en la parte inferior, eso nos está diciendo que el mercado está indeciso. Lo aconsejable es no esperar y esperamos que el mercado se estabilice. Buscamos otras divisas que estén más estables. Si no encontramos en el momento, nos salimos del mercado media hora, 1 hora, 2 horas, lo que sea, tiempo suficiente para esperar que el mercado se normalice, nos dé una mejor estructura y poder operar. Esto aquí se puede operar más adelante cuando ingresemos a el nivel avanzado, pero que tiene que ver con las mechas y los rechazos. Y les explicaré que nosotros podemos operar en los extremos. Esperaremos que el precio llegue aquí, al punto máximo, el máximo más alto de la mecha anterior, e ingresamos aquí. Y si nos da un punto más bajo, en la misma distancia de la mecha anterior, ingresamos aquí. Entonces aquí, en este tipo de mercado, operamos en los extremos, como si fuera una consolidación. Siempre en los extremos, independientemente del color del cuerpo de la vela, que siempre en este caso están en el medio, siempre nosotros ganaremos la entrada porque estamos entrando en los extremos. Esa sería la forma de operar este tipo de mercado. Eso lo veremos más adelante ya cuando tengamos un conocimiento más amplio de este tipo de entradas de mecha y rechazo. Ahorita estamos en la parte básica. Y a medida que vamos ingresando, vamos pasando el tiempo, vamos pasando al nivel intermedio hasta llegar lo más avanzado.
Bueno, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta en relación a lo que vimos, quiere aclarar algún punto, pueden abrir su micrófono o me lo pueden decir por chat. Me confirma si no tienen dudas. Un doji no es recomendable operar. En lo que tiene que ver con nosotros en la parte de binarias, como le comenté ahorita por el canal de Telegram, eh, las, los dojis, su punto de cierre y su punto de apertura están muy cerca y nosotros operamos y ganamos con relación a que la distancia entre el punto de apertura, o sea, el punto en que entramos nosotros a la operación y el punto en que se cierra la operación, esa vela, esté lo más lejos posible. Entonces, si operamos un doji que no tiene casi distancia entre sí, entre el punto de entrada y el punto de cierre, tenemos gran posibilidad de que podamos perder esa operación. Y no vale la pena arriesgar el dinero. Por una parte. Segundo, ¿cuándo aparecen los doji? Pues generalmente, ¿cuándo aparecen los doji? ¿Cuándo se dan? Los doji se dan cuando, por lo general, cuando hay tendencias largas y cuando esas tendencias se agotan, el precio comienza a ser doji. ¿Cuántos doji? No sabemos. Entonces, si tú vas a operar en un retroceso, porque viste un doji, puede que te salgan 3, 4, 5 doji seguidos, no sabemos, porque casi siempre se consolida en doji cuando hay un movimiento o un impulso fuerte. Entonces, por eso no aconsejo entrar en doji. Ingresemos en velas que tengan alto recorrido, que tengan volumen, velas de volumen, velas que tengan recorrido grande, que nos den la oportunidad de tener un margen grande para que el precio pueda correr. Adicional, recordemos que a veces dependiendo del internet, IQ, que es la mayoría de los brokers, del broker que operamos nosotros, nos deja delay, así nos da mal punto de entrada. Entonces, si tenemos una operación en doji para entrar en una mecha, y sabe que el doji por lo general, el, el punto de apertura de cierre es de color gris, a veces queda rojo o verde, pero pequeñito. Nos damos mal punto de entrada, fácilmente perdemos la operación. O comienza a hacer una operación de esa que uno dice aprieta nalga. Y tú ves, mira arriba y ves que donde tú metiste la operación se pone roja, verde, roja, verde, roja, verde, y tú te pones nervioso. Entonces evitemos ese tipo de operación. Si nosotros no hacemos muchas operaciones en el día, podemos hacer unas 2, 3, 4, 5 operaciones. ¿Para qué nos vamos a complicar operando doji? Operemos mejor pin bar, operemos mejor martillo en un nivel. Y si estamos fuera de un nivel, podemos operar, entre niveles podemos operar velas como la que le expliqué ahorita. Inclusive un doji puede ser una vela de retroceso si se encuentra en un nivel de soporte y resistencia. Una vela doji puede ser de continuidad si se encuentra entre niveles, como la que les mostré ahorita, de la que el compañero en el canal escribió, en continuidad. Esa vela doji estaba por arriba del nivel, ahí no tenemos que ir en continuidad. Esperamos rechazo en el nivel y nos vamos en continuidad, nos vamos a buscar reversión porque tenemos un nivel que acaba de romper, que está cerquita del nivel. Nosotros operamos en contra cuando los niveles están lejos, no cerca. Por eso también se hincapié en en la imagen que pasaron de igualita a la que les compartí, del 50%. Decía que el 25% para entrar en un retroceso. No lo aconsejo. 25% para entrar en una vela de retroceso es muy poco, porque el nivel está muy cerca. Puede tocar el nivel antes de los 20 segundos y se puede retroceder la vela. Entonces no lo aconsejo. Si alguien tiene alguna otra duda, puede hablar por micrófono o lo puede escribir, que yo lo leo. Un mercado lateral se da seguido lo de las mechas largas y cuerpo pequeño. Esa es mi última duda, profe. Muchas gracias. Como les comenté anteriormente, eh,
cada estructura de mercado tiene su forma de operar. Los mercados laterales, lo aconsejable, lo dije en uno de los videos anteriores, es operar en los extremos, siempre en los extremos. Se puede operar en la mitad, sí, pero es peligroso porque tú no sabes si cuando nosotros operamos bueno, vamos a cerrar primero aquí. Aquí yo en la lámina que me pasaron, que para compartieron el grupo, que aquí dice que 25% y aquí tenía el 75%. Ahí no es en continuidad, no lo aconsejo, porque ese nivel está cerca. Entonces, si esta vela ingresa en rechazo y sube, pero es rechazado con fuerza, este nivel aquí vuelve y rechaza hacia arriba y perdemos la operación. Nosotros tenemos que tener una distancia. Si yo tengo una distancia, por ejemplo, este 50%, me es preferible operar giro que continuidad, porque tengo un espacio suficiente para que me quepa una vela roja aquí de retroceso. Pero cerquita del nivel no. Entonces yo para operar retroceso necesito bastante distancia. Para operar continuidad necesito menos distancia para que el precio pueda retroceder lo más cerca posible e impulsarme con fuerza. Entonces esa lámina que está anteriormente no la comparto, sin embargo respeto la persona que la hizo. Pero a mí, lo que me funciona, yo hablo sobre lo que me funciona y lo que he aprendido con bastante backtesting, haciendo prácticas, probando, es lo que me funciona. Y con relación al 50%, que le di el 50% de Fibonacci, y lo que dice Steve Nixon, que es el padre de las velas japonesas. Entonces, volviendo aquí a la cuestión que tiene que ver con se va a terminar ¿cómo se llama? El Zoom. Entonces, concluyendo, siempre operamos en los niveles, en los mercados laterales, en los extremos. Si nosotros encontramos velas que tienen mecha en los niveles laterales, si yo tengo aquí un nivel y aquí tengo otro nivel, estoy aquí en una lateralización, y yo sé que me está dando mecha en este nivel, yo a la próxima vela que me toque ese nivel y me lo pase un poquitico, la ingreso a la baja, aquí, porque ya me está dando mecha aquí, me está dando mecha acá, ya me está dando a entender que este nivel que está aquí me lo está respetando. Entonces ya me lo hizo con estas dos velas, y si yo tengo un nivel aquí, yo espero que esta vela que se forma me rompa el nivel y la ingreso, sea aquí, sea aquí, sea aquí, por aquí, siempre y cuando no me rompa el máximo de estas velas. Si esta vela que se forma lo hace con fuerza y me rompe este mínimo, este máximo de estas velas, de estas dos velas, el máximo, no ingreso a la operación. Si me queda por aquí y así me baje, no la opero, porque posiblemente baja y vuelva a subir y ya me va a dejar por fuera del mercado. Tengo que, siempre que voy a entrar, que entraría aquí en la televisión, máximo puedo operar que llegue a este nivel de las mechas anteriores. Y si es por debajo, mucho mejor. Me da más confianza de que esta vela que está en formación no tiene la suficiente fuerza para alcanzar este nivel. Si está por aquí todavía me da mucha más confianza en ingresar la operación a la baja. Aquí la ingresamos a la baja, si me quede verde, la ganamos porque el cuerpo de la vela está en todo el medio de las mechas, son mechas demasiado largas. Si tienen alguna otra duda. Estas son clases sencillas, porque apenas estamos eh, empezando lo que tiene que ver con el tema de las mechas. A medida que vamos pasando la clase, se van a ir complicando un poquitico más. En la clase que viene, la clase número 5, vamos a mirar las velas, que la podemos clasificar o la podemos dividir para hacerse una vela de decisión o indecisión, dividiéndola en tres partes iguales. Y en base al porcentaje de relación entre la mecha y los cuerpos, eso nos va a indicar si nosotros la clasificamos como una vela de indecisión o una vela de decisión. Y eso nos va a servir cuando nosotros vayamos a meter operativas en continuidad. Entonces, adicional de que nosotros tengamos en cuenta de que vamos en una tendencia fuerte para operar continuidad, de que estamos entre dos niveles, que el nivel próximo se encuentra lejos y tenemos oportunidad de meter velas en continuidad. También tenemos en cuenta
las velas que se están formando. Tenemos en cuenta su tamaño. Si vamos en continuidad, las velas tienen que ser en proporción los tamaños iguales a las anteriores. Y también con relación a las mechas, que las mechas, como les expliqué, si tiene menos mecha o no tiene mecha, mucho mejor. Eso nos da más confianza en operar continuidad. Y si tiene mecha, que su proporción sea mínimo el 50% con relación al cuerpo. Cuando nosotros tenemos mecha en ambos lados, nosotros sumamos las mechas. Esta mecha más la mecha de abajo, esa sumatoria de mechas, si nos da en relación en proporción al cuerpo, si es menor, es una vela fuerte. Si es mayor la sumatoria de las mechas con relación al cuerpo, una vela débil. Entonces, eso lo explicaré un poquitico más a detalle en la clase número 5. Entonces, si no tiene más preguntas, terminamos hasta aquí la clase por hoy. La clase será subida en YouTube para aquellos que no pudieron entrar y aquellos que quieran repasar el tema con más calma. Entonces, podrán ver el video nuevamente, la clase nuevamente por YouTube. Bueno, chicos, hasta luego. Gracias a ustedes por el tiempo. Sé que a veces tienen otras cosas que hacer, a veces dedicarse a la familia o descansar después de una jornada de trabajo. Fácil. Pero cuando uno se lo propone, puede salir adelante y dar los frutos que uno ha esperado después de mucho tiempo batallar con el trading, que a veces no es fácil, sobre todo en el comienzo. Bueno, siendo más, hasta luego. Chao, chao.